Acá el exchange que estaba usando es Buda, ¿sí? Una vez que uno se conecta, ingresa los datos, ¿no? Hacer KYC para poder empezar a utilizarlo. Si ustedes van a la parte de abonar, si van a hacer ingreso de dinero, pongan el peso argentino, la transferencia bancaria, el monto que ustedes quieran mandar, les cobra un 0.6% de comisión, por un tema de los ingresos y egresos, ¿no? Que tienen que pagar. Bueno, la cuenta de dónde se va a poner, eso ya lo tengo registrado, pero si no, cualquier cuenta serviría. Y bueno, y acá te dan los datos para que ustedes hagan la transferencia bancaria, ¿sí? Y después manden el comprobante a esta dirección. Y te dice también el estimado de cuándo es que te van a depositar el dinero. En este caso sería mañana a las 10. Yo acá ya tengo... una vez que termine de completar esto, obviamente te cobro que ya transferiste, para que ellos lo puedan comprobar. Después te va a aparecer acá en los abonos pendientes. Y ellos lo van a comprobar y te va a ingresar el dinero, lo vas a tener acá, el saldo. Ahora en este caso, yo entro a la vista trader, porque si lo compras directamente por el marketplace, se ejecutan las órdenes que están acá ya. Entonces yo entro a la vista trader, puedo ejecutar la orden al precio que yo quiera. O sea, no el que yo quiera, ¿no? Pero el que me compren. Por ejemplo, acá yo quiero comprar USDC. ¿Sí? Tengo esta plata acá, quiero comprar USDC. Y puedo decir, bueno, compro a estas personas que están vendiendo acá, o tiro una orden más baja y espero que se ejecute. Fíjense que acá este está poniendo $10 para comprar $10 a 4.45, $10 a 4.50, $10 a 4.55, $10 a 4.60. Yo podría poner, veo que acá hay uno que está poniendo $363, capaz que para un exchange de estos que está moviendo en 24 horas, movió $600, es un poquito grande, entonces digo, bueno, la pongo arriba de esta, a 440.05, todo el capital y comprar. Se crea acá la orden y después, bueno, hay que esperar a que venga alguien y la ejecute. Acá podemos ver que dice 440.02, que fue la última orden ejecutada. Y estaríamos comprando dólares, la verdad que bastante baratos, ¿no? Si esto se ejecuta. Tarde o temprano se va a ejecutar, entonces yo la dejo ahí y bueno, sigamos con las clases. Bien. Hoy vamos a comenzar entonces con la parte de Smart Contracts, ¿sí? El módulo 4. Ya acá es un resumen de lo que estuvimos estudiando. Nosotros estudiamos los conceptos informáticos, habíamos visto la definición de bit, byte, hexadecimales, algoritmos, seguridad. Después habíamos visto la parte de historia, que estudiamos toda la parte de criptografía y los cypherpunks. Y después habíamos empezado con la teoría de blockchain, que es cómo funciona, las características, los casos de uso, cómo usarla para transferir valor, o sea, mandar ethers o algún token, las wallets, ¿no? Para utilizar eso, las cuentas, vimos cómo se formaban las cuentas dentro de las wallets. Después vimos la parte de inversiones, que tampoco es que nos centramos demasiado en la parte de inversiones, pero bueno, vimos un poco los conceptos importantes, cómo funcionaban las inversiones en blockchain, por qué es que me daban valor, por qué es que yo recibía cierta cantidad de un token o de una moneda. Habíamos estudiado, por ejemplo, el tema del impermanent loss, que es uno de los riesgos que tiene cuando uno pone en un farm para proveer liquidez a un pool. Habíamos visto diferentes términos que se utilizaban en la jerga cotidiana del mundo cripto, como para tener una idea, sin hablar de inversiones más a nivel de una oferta de inversiones, ¿no? Porque no estamos calificados para darla. Y bueno, eso es lo que venimos viendo en el curso hasta hoy. Ahora vamos a entrar en la parte de los smart contracts. Primero lo que vamos a ver es qué es una web, qué es la web.1, web.2, web.3, qué es una DApp, el tema de los oráculos, ¿sí? ¿Qué es un oráculo? ¿Para qué sirve? El tema de los smart contracts, ya conocemos ciertas cosas de Ethereum, EVM, Patricia Merkle Tree lo mencionamos, aunque como es un nombre complicado seguramente no se acordarán bien lo que es, pero ya vamos a verlo un poquito más a fondo. El tema de las variables de estado, vamos a ver el tema de los programas o código que están en las cuentas. Las transacciones ya vimos cómo hacer algunas transacciones. Los smart contracts la verdad que también hacen transacciones, por eso que está mencionado acá de vuelta. El tema del gas, las características, casos de ejemplo vamos a ver. Después canales de pago, que son algunos casos de ejemplo más. Y el tema de las DAO, que bueno, ya estuvieron viendo el tema de las DAO cuando vino la gente de Colombia. Y después vamos a programar un token en 5 o 10 minutitos con un contrato legal adjunto. Entonces, comencemos. Tenemos Web 1, Web 2 y Web 3. Estos son términos muy utilizados en lo que es el mundo cripto, porque básicamente diferenciamos tres niveles de web en el rango histórico, ¿sí? Tenemos la web 1, que es la que estaba basada en información. Yo tenía páginas web que lo único que hacían era darme información. Quería encontrar una receta de cocina, ponía la dirección en la URL y llegaba a una página donde tenía la receta de cocina. Eso me daba información. Después apareció Google, obviamente para poder interactuar y poder encontrar esa información mucho más fácil. Otros buscadores, ¿no?
Después de esa web de información, la web 1.0, pasamos a la web 2.0. Esa web 2.0 se caracteriza por tener plataformas. ¿A qué me refiero con plataformas? Redes sociales. Tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos Twitch, Twitter, Facebook. ¿Sí? Tenemos un montón de redes sociales en las cuales ya no es únicamente dar información, que nos da información, sino que nosotros podemos interactuar con esa web. ¿Sí? Ya no es unidireccional, o sea que va desde la web hacia nosotros, sino que nosotros también podemos ir hacia la web. Ahora, esto está basado en las grandes plataformas, como les decía, Facebook, Telegram, Twitter. ¿Sí? Esas grandes plataformas están centralizadas. Tienen un dueño, tienen un CEO, una gobernanza de una persona única, tienen sus bases de datos, son dueños de sus bases de datos. Ya no sos dueño vos de tus datos, sino que son dueños ellos. Seguramente han escuchado muchas de las quejas de que uno está dando la información para que después vender tu información para que después la puedan utilizar para venderte cosas. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día sabemos que si uno llega a ingresar de que tiene que viajar a Estados Unidos, enseguida le empiezan a llegar ofertas de vuelo, ¿sí? Despegar. Es como que la información está muy concentrada en esas empresas. Ahora, a todo esto, con todo el tema de la blockchain y la descentralización, empieza a surgir lo que se conoce como Web 3.0. En esta Web 3.0 ya empezamos a hablar de procesos descentralizados. La información ya no está en bases de datos centralizadas en estas grandes plataformas, sino que está en todo el mundo, como estuvimos viendo que funciona la blockchain, que está descentralizada en todo el mundo. La información entonces está en todo el mundo, no únicamente en una base de datos, y uno es dueño de su propia información. Esto de estar de esta forma también provee un tema que es la imposibilidad de banear a alguien, ¿sí? Que uno tenga el libre acceso a ese medio. Por ejemplo, hace un tiempo habían prohibido, no me acuerdo qué red social, en Turquía. ¿Sí? Es muy fácil prohibir que un país no pueda utilizar una red social, porque ustedes saben que esto funciona con rangos de IP, en el cual yo digo, bueno, este rango lo baneo, no puede ingresar a mi plataforma porque es mía, ¿sí? Entonces todo ese país no puede ingresar a esa plataforma. Esto es también lo que pasa en China, ¿no? En países comunistas que están más cerrados, que dicen cierta información, tampoco quiero que acceda a mi país, entonces yo no la dejo pasar. Pero eso es muy fácil cuando la información está centralizada, viene de un solo lado. Ahora, ¿qué pasa si con esa información te bombardean de todos lados? Es imposible parar todos esos frentes, ¿sí? Entonces se crea este proceso de que ya no es posible banear la información. Entonces, acá un poco más gráficamente lo que acabo de explicar de la web 2.0. La web 2.0 cuenta con lo que se llama un frontend y un backend. El frontend es básicamente la interfaz de usuario y el navegador, ¿no? Uno tiene su programita corriendo en su navegador, por ejemplo en un Chrome, en un Explorer, en un Firefox, Safari o el que utilicen. Tiene un programita corriendo ahí que ustedes hacen visible las cosas que traen desde la nube de internet. ¿Sí? Esta sería la nube de internet. Y por el otro lado está el backend. ¿Qué es el backend? Es básicamente una computadora, como yo puse acá, un servidor. Sí, pero un servidor no es más que una computadora. Y un disco rígido donde se guarda información. Ese disco rígido donde se guarda información se llama base de datos. Entonces tenemos algo que computa, ¿sí? Que crea instrucciones y va procesando los datos. Un lugar donde guardar esos datos. Y eso se lo da a la parte del front, que va a ser la que se lo muestra al usuario bonito. ¿Sí? Obviamente esta información es ida y vuelta, ¿sí? Pues estamos hablando de 2.0, que no es únicamente hacia un lado, sino que va hacia los dos lados. Este servidor y esta base de datos, en la web 2.0, estamos hablando de que es propiedad de las grandes plataformas. Y por ejemplo, Facebook tiene sus propios servidores, sus propias bases de datos. Y son los dueños de eso. Es un lugar físico donde tienen esta información. En la web 3.0 ya empezamos a hablar de algo diferente. La parte del front-end, que es la interfaz de usuario, donde se ponen las cosas bonitas, y el explorador, obviamente, funcionan exactamente igual. No hay ningún cambio en eso. Ahora, lo que sí viene a cambiar es lo que está detrás de eso, lo que sería el backend. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ya no tenemos más un servidor que procesa la información, sino que tenemos una gran computadora formada por nodos. ¿Sí? Acuérdense que los nodos son cada una de las computadoras que se conectan en red para
ejecutar algo en una blockchain, ¿sí? Entonces, todos esos nodos están actuando como si fuera una gran computadora computando toda la información al mismo tiempo, ¿no? Y validándola al mismo tiempo. Esa gran computadora se denomina EVM, ¿sí? Es Ethereum Virtual Machine. Es una máquina virtual de Ethereum. Y ahora, esa EVM es la que procesa, ¿sí? La que hace el servidor que yo les comentaba acá. Acá los servidores generalmente se programan en PHP o en Node. Acá la EVM se programa en Solidity. Entonces, esto es lo que procesa la información. ¿Y dónde se guarda? ¿Sí? Acá lo guardamos en base de datos. Bueno, lo guardamos en la blockchain, ¿sí? Que ustedes ya saben las características de la blockchain porque las estuvimos estudiando, ser descentralizada y estar tan validada por todos los nodos, podemos decir que es permanente, ¿sí? Entonces no hay un organismo que sea dueño de esa información, sino que todos son dueños de esa información. Igualmente el procesamiento, ¿sí? No hay un organismo que sea el dueño de ese procesamiento, sino que todos los nodos son dueños de ese procesamiento. Y bueno, con esta web 3.0 empezaron a aparecer muchas cosas, ¿no? Como el tema de las DeFi, ¿sí? Las finanzas descentralizadas, las fintechs, se volvieron más pausibles, ¿no? Porque podemos tener intercambios económicos muy fácilmente. El tema de la transparencia, porque todo queda registrado en la blockchain, es todo visible, por más que no sepamos de quién es, todas las cosas quedan registradas, ¿no? Y no hay forma de borrarlas. Nadie puede decir, bueno, borré este dato y ya no lo pueden acceder. Si yo en el caso que tenga, por ejemplo, Facebook, alguien comete un delito, se le manda un exhorto, no sé, para lograr que esa información llegue a la persona. Si eso tarda mucho tiempo, capaz que Facebook ya borró los datos, ¿sí? En este caso, no se pueden borrar, quedan en la web 3.0, entonces queda todo visible. Obviamente que el problema que tenemos es que nada de esto es identificable con la persona, salvo que tengamos una compañía detrás que se encargue de hacer KYC, como podría ser Binance o como podría ser Buda, que acabamos de ver. Así que ya volveríamos a un concepto medio mezclado entre lo que es Web 2.0 y Web 3.0. Porque utilizan las cosas de Web 3.0, pero sigue siendo una plataforma regulada que también utiliza cosas de Web 2.0. Es una cosa media mezclada. Ahora, estuvimos hablando bastante de lo que es Web 2.0, Web 3.0, pero hay un problema, ¿sí? Con esto de blockchain, no todo es posible. Hay muchas cosas que se complican. Cuando se creó lo de blockchain, se vio que, por ejemplo, había cosas que no se podían hacer. Por ejemplo, aleatoriedad, ¿sí? Los programas en blockchain no pueden ser aleatorios. ¿Por qué? Porque tienen que ser replicados por todos los nodos. Para que puedan ser replicados por todos los nodos, tienen que ser determinísticos, que sería lo contrario a aleatorio. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder ser aleatorio, no se podría implementar, por ejemplo, un casino online. ¿Por qué? Porque alguien inteligentemente podría saber cuál es el valor de la carta que va a salir a la otra persona o el número de dado que va a lanzar, ¿sí? Porque no es aleatorio. Entonces, ¿cómo se logra esa aleatoriedad? Alguien de afuera tiene que ingresarlo, ¿sí? Es un problema, porque ese alguien de afuera puede estar haciendo trampa, de cierta forma, como dijimos, porque es alguien centralizado. Ahora, otro tema, las blockchains no se conectan entre sí. Si yo tengo, por ejemplo, la blockchain en Polygon, no voy a poder conectarla con una blockchain en Binance Smart Chain o en Ethereum, ¿sí? Ustedes habrán visto cuando entran a Binance, por ejemplo, y que quieren sacar cierto token de su wallet para mandarla a otra wallet, siempre les pregunta a ver por qué canal se los mando, ¿sí? Porque las blockchains no se van a intercomunicar entre sí. Claramente que como Binance Smart Chain, por ejemplo, y Polygon funcionan las dos con EVM, con la Ethereum Virtual Machine, ¿sí? O sea, tienen el mismo modo de funcionamiento, son como copia y pega de la otra. Si nosotros mandamos a una wallet nuestra, ¿sí? Una MetaMask, por ejemplo, y lo mandamos a la red equivocada, no pasa nada porque tanto la red de Binance Smart Chain como la Polygon va a tener el mismo número de cuenta, entonces nosotros vamos a poder acceder. Pero si ustedes lo llegan a mandar a una wallet de un exchange a través de una red equivocada y ese exchange no tiene la red por la que ustedes le mandaron, ustedes no van a poder acceder a ese dinero hasta que el exchange lo agregue, ¿sí? Así que van a estar ahí en un problema. Ahora, otras cosas que no puede hacer la blockchain, conectarse con bancos. ¿Sí? El tema de un sistema de pago, agregar una tarjeta de crédito. Si yo quiero pagar con una tarjeta de crédito y comprar Bitcoin, Ether, ¿no? O cualquier otra criptomoneda, no se podría únicamente con la blockchain. Necesitamos algo externo. Otra cosa que no se puede hacer,
levantar los datos del stock market, ¿sí? De capital, los precios, cuánto está el dólar, cuánto está el Ether, cuánto están las diferentes monedas, cuánto están las acciones de la bolsa. No se puede. O quiero levantar el clima, por ejemplo, cómo está la temperatura en Buenos Aires, en Córdoba, en donde sea. Tampoco vamos a poder. Entonces, básicamente, la blockchain es un elemento estanco que no se puede conectar con nada. Ahora bien, todo esto nos limita un montón las posibilidades de las cosas que podamos hacer. Obviamente yo podría poner a un ente centralizado a hacer todo ese tipo de cosas, pero va a ser un problema, ¿sí? Porque vamos a estar sacándole el poder que tenía la blockchain de poder ser su propia supervisora a través de la descentralización. Entonces, se inventó algo bastante bueno, que son los oráculos descentralizados. Un oráculo, básicamente, lo que hace es eso, es ser un agente externo que interactúa con la blockchain. Yo podría decir que una persona que ingrese el valor del dólar el día de hoy, por ejemplo, o el día de mañana, una vez por día, ¿sí? Para poder hacer alguna transacción en la blockchain, ¿sí? En función de ese valor del dólar, esa persona podría ser un oráculo. Pero obviamente es un oráculo centralizado, porque es una persona ingresándolo a mano, es una persona. Ahora, Chainlink, ¿sí? Es un oráculo descentralizado. ¿Qué es esto? Es como que si hubiera muchas personas ingresando al mismo valor a mano. Entonces, de la misma forma que hacía la blockchain, que comprobaba que todas esas cosas fueran verdaderas a través de los muchos ingresos, acá va a estar haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, una blockchain nueva que se encarga de hacer eso. De hecho, no únicamente se encarga de hacer eso, sino que también tiene su propia criptomoneda para poder hacer los pagos correspondiente a este procesamiento que tiene que hacer, ¿no? Acuérdense que la criptomoneda trabaja sobre una red nativa de una blockchain para poder pagar lo que esa blockchain necesita hacer. Bitcoin decíamos que necesitaba hacer transacciones de dinero, entonces las transacciones de dinero necesitan Bitcoin para poder pagarle a los nodos para que se hagan. Ethereum necesita poder hacer este procesamiento, por lo tanto necesitamos tener computadoras que lo hagan y necesitamos tener una moneda llamada Ether para pagarle a esas computadoras para que hagan ese procesamiento. Chainlink necesita agarrar datos de afuera y enviar a los smart contracts, o agarrar datos de los smart contracts y enviar para afuera. Y necesitamos también computadoras que hagan ese procesamiento. Esas computadoras se les va a pagar también en su propia criptomoneda, que es el Link. Ahora, comencemos por hablar un poquito de las cuentas. Nosotros ya vimos lo que era una cuenta, que está formada por una clave privada, una clave pública y un address. La clave privada servía para identificar que yo era la persona que firmaba algo. La clave pública era para que puedan verificar que yo fui el que lo firmé y nadie más. Y el address era lo que se utilizaba para recibir. Ahora bien, por un lado tenemos Bitcoin, que funciona con lo que se conoce como UTXO. Son transacciones no gastadas, ¿sí? Yo mando dinero y se me devuelve lo que no se gasta. Así a modo simple. No tengo un estado en mi cuenta. En cambio, en Ethereum, las cosas no funcionan por UTXO, sino que funcionan por estados, justamente como acabo de mencionar. ¿Qué es un estado? Es como si fuera un libro de contabilidad. Como habíamos hablado, los bloques que eran el libro de contabilidad y que teníamos que verificar su integridad a través de un hash, acá es lo mismo. Tenemos un estado de una cuenta y verificamos su integridad a través de los hashes. Ahora, ¿cuáles son los estados de la cuenta? Primero vamos a mencionar que tenemos dos tipos de cuenta. Una son las EOA, ¿sí? O Externally Owned Accounts, que es lo que ustedes pueden tener en su MetaMask, un Ledger, ¿sí? Esas son cuentas externas y se llaman EOA. Y por otro lado tenemos las cuentas de Smart Contract, ¿sí? Los Smart Contracts vamos a ver que también son cuentas. ¿Cuál es la diferencia entre un Smart Contract y una cuenta externa? Básicamente que un Smart Contract contiene código y una cuenta no. Si se fijan acá, yo les puse en la parte de Contract Accounts, tienen la parte de código y acá tienen el código. Mientras que en la parte de Externally Owned Accounts tienen el hash del código, pero no tienen ningún código. O sea, es como un hash de nada. Acá van a tener el hash del código. ¿Por qué necesitamos tener el hash del código? Para poder verificar que ese código no haya sido adulterado. Este hash, una vez que se escribe, es inmutable, ¿sí? Entonces, este código no va a poder cambiarse en ningún momento. Si yo cambio cualquier cosita acá del código, un punto, ¿sí? Del código, se va a modificar completamente este hash. No van a ser iguales y este código no se ejecutaría, ¿sí? No funcionaría. Se daría cuenta enseguida de que es un código
adulterado. Ahora bien, lo mismo pasa con el almacenamiento. Nosotros vimos que teníamos una parte que procesa y otra parte que se almacena los datos. Acá también tenemos un código que es la parte que procesa. El código van a ser las instrucciones que tienen que procesarse. Y después necesitamos un lugar donde guardar esos datos que se procesaron. Esos datos que se procesaron, para guardarlo tenemos acá lo que es el almacenamiento. Acá en realidad, ¿sí? Porque lo vamos a almacenar acá. Pero en la cuenta vamos a tener el hash de ese almacenamiento. Entonces, este hash sí puede ser modificado, pero no directamente. Este hash únicamente lo va a poder modificar el código que está acá. Entonces, si yo ejecuto un código que cambie algún dato de acá, ahí sí se me va a modificar el hash de acá, pero va a seguir comprobando la integridad de esto de acá. Yo no voy a poder venir y adulterar un dato de acá, porque este hash también va a quedar diferente, ¿sí? Y esto enseguida se daría cuenta de que los datos fueron adulterados. Otra cosa que tiene la cuenta, además de estos dos que les dije, el almacenamiento del código, es un nonce. Ya hablamos un poquito del nonce, que es un número que está una sola vez. No es el mismo del nonce del blockchain que servía para hacer el tema del minado, sino que es la cantidad de operaciones que tuvo esa cuenta. Si yo transfiero una vez, este nonce va a estar en 1, cuando transfiero otra vez va a estar en 2 y así sucesivamente. Entonces va llevando la cuenta de cuántas transacciones hizo esta cuenta. Y no se puede repetir. Si yo tengo la transacción número 3, no puedo volver a efectuar la transacción número 3. Ni tampoco puedo volver para atrás efectuando la transacción número 2. Y después lo otro que tiene es el balance. El balance podríamos considerarlo como si fuera un dato más. Lo que pasa es que no está con este almacenamiento, dado con este almacenamiento hash, sino que está aparte. ¿Sí? Este balance es lo que nosotros tenemos en Ether. Entonces esto es lo que contiene una cuenta. Ahora, las EOA, que son las que tienen MetaMask o cualquier otra, o acuérdense que esto es un contrato, las que tienen MetaMask o cualquier otro lado, tienen lo mismo, pero no tienen código, simplemente. Ahora bien, acá entonces lo que podemos ver, la diferencia entre una cuenta normal y una cuenta dedicada a un contrato, es la parte de código. Y obviamente que el código es también el que hace variar este almacenamiento hash o storage, ¿no? Por lo tanto, eso también puede ser una diferencia, pero bueno, es el código en sí lo que tiene de diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para crear estos smart contracts? Acá les puse un diagramita de flujo de cómo sería el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar un comportamiento. ¿A qué me refiero con este comportamiento? Necesitamos cláusulas, ¿sí? Es decir, si pasa tal cosa, va a pasar tal otra, ¿sí? Cuando tenemos esas cláusulas establecidas y cómo es el flujo, de dónde empieza, a dónde termina y por qué caminos debe recorrer, una vez que tenemos el diseño de ese comportamiento, ahí sí nosotros ya lo tenemos que pasar a un código, ¿sí? Que describa ese comportamiento. Ese código que describe ese comportamiento lo programamos en un lenguaje que se llama Solidity. En realidad se podría programar en cualquier lenguaje, ¿no? Solidity es lo que se utiliza en el ambiente, pero se podría utilizar en cualquier lenguaje de programación. El tema es poder describir ese código. Una vez que hacemos eso, hacemos lo que es el testeo y las auditorías. ¿Por qué es esto? Como les expliqué acá, vamos a tener un hash de un código. Por lo tanto, este hash es inmodificable. Si nosotros queremos modificar algo del código, no va a coincidir con esto de acá y eso quedaría inutilizable, ¿sí? Entonces no se puede modificar. Al no poderse modificar, no podemos tener errores, ¿sí? Porque si tenemos algún error, no lo podemos solucionar. Tenemos que contemplar absolutamente todo. Entonces es muy importante la parte de testeo, ¿sí? De probarlo 1000 veces, cada uno de los detalles, saber qué errores pueden llegar a pasar, cómo los solucionaría si llegasen a pasar. Tengo que establecerlo en el código, ¿sí? En el comportamiento. Y el tema de las auditorías, que es, no lo testeo yo únicamente, sino que se lo doy a una persona o una empresa capacitada en este tipo de testeos para que también lo comprueben, ¿sí? Y obviamente esas auditorías luego se publican, ¿sí? Publican las auditorías, entonces yo después puedo subir mi código y decir, está auditado por tal empresa. Uno va hacia tal empresa y se fija que realmente esté ese código auditado por esa empresa. Generalmente, ese código auditado por la empresa, ellos también le ponen un hash para identificar cuál fue el código auditado y que yo no diga después, bueno, modifico el código y estoy auditado por esa empresa, ¿verdad? Entonces, si yo llego a modificar el código, el hash se modifica y por lo tanto no coincidiría el código que está auditado por la empresa con el código real que yo tengo. Estas auditorías son bastante caras. Por ejemplo,
hacerse un swap, tipo Uniswap o SushiSwap, PancakeSwap o alguno de esos, capaz que lo pueden conseguir algún developer entre 30 a 40 mil dólares para poner un precio medianamente factible, ¿sí? Obviamente varía mucho, ¿no? El tema del precio, pero bueno, pónganle entre 30 y 40 mil dólares. Ahora, hacer una auditoría de eso sale entre 70 y 100 mil dólares, ¿sí? Justamente porque las empresas estas se juegan su nombre. Si llega a haber cualquier hackeo o cualquier cosa, se están jugando su nombre. Claramente que se encuentra a veces empresas que cobran mucho menos, pero capaz que no son empresas tan importantes y de dudosa confiabilidad, podríamos llegar a decir. Las empresas de auditoría más importantes son OpenZeppelin, Consensys, Coinfabric. Ustedes si ven que algún contrato esté auditado por ellos, quiere decir que pasaron un testeo riguroso. Por ejemplo, Uniswap tiene su testeo, pero después hay muchos que directamente copian el código y lo implementan y capaz que no tienen esa auditoría y pueden llegar a ser vulnerados de alguna forma. Después, una vez que tengo ese testeo y la auditoría, se hace lo que se llama compilar. ¿Qué significa esto compilar? Agarro todo ese lenguaje de Solidity donde uno describe ese comportamiento y se pasa a lenguaje máquina, ¿sí? Bits, ceros y unos. Eso se llama compilar. Una vez que tengo eso, tengo que mandarlo a la blockchain. ¿Cómo hago para mandarlo a la blockchain? Exactamente igual que como hicimos cuando queríamos mandar un Ether. Si queremos mandar un Ether a una persona, ¿qué hacemos? Una transacción de ese Ether. Cuando quiero mandar este programita en lenguaje máquina que se llama bytecode a la blockchain, hago exactamente lo mismo. Mando una transacción, nada más que esa transacción no va a ir a una billetera en particular, sino que va a ir a la billetera 0, 0x, 0000000, los 156 ceros, no, 160 bits de ceros. Y en la parte, acuérdense que había un montón de datos que podía tener una transacción. Uno de los datos era el data. En esa data va a ir este programita, el bytecode que yo compilé, y con eso se va a quedar hecho el smart contract y me va a devolver cuál es la dirección de ese smart contract. Yo voy a tener la dirección del smart contract, pero no voy a tener nunca la clave privada de ese smart contract. Por lo tanto, las cosas que pasen, yo no voy a tener acceso a modificarlas, ¿sí? Únicamente voy a tener la dirección, voy a poder interactuar contra esa dirección, voy a poder ejecutar los programas que estén dichos ahí en ese código que vayan a funcionar, pero nada extra. Entonces está todo ya preestablecido. Y como digo acá, después para interactuar con ese programa, igualmente mando transacciones a esa dirección. Al igual que cuando mandamos Ether a otra dirección, mandamos Ether a la dirección de ese programa, o ejecutamos una función de ese programa, también mandando una transacción diciéndole yo quiero ejecutarte esta función, y así, ¿sí? Bien, ¿cómo es que programamos un comportamiento? Como le dije, esto es un tema de lógica, ¿sí? Acá puse un comportamiento de la parte legal. Obviamente no quiere decir que este programación de comportamiento esté bien, ¿no? Pero bueno, supongamos que hay un tribunal que declara a una persona si es inocente o culpable. ¿Qué sucede? Si es inocente, va a su casa. Si es culpable, va a prisión. Ahora, también podemos decir que si esa persona que fue a su casa llega a reincidir, va directamente a prisión sin pasar por el tribunal. No estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero estoy diciendo que así está este diagrama de flujo. Ahora, la persona que está en prisión puede llegar a apelar hacia el tribunal y volver a escoger si es inocente o culpable. Esto es un diagramita de flujo que muestra cómo se comporta este sistema, ¿sí? Ahora, yo ese sistema podría codificarlo y escribir un smart contract y que cada una de estas cosas esté ya inmodificable por las cláusulas que yo haya impuesto, ¿sí? Esta es la forma en que se ve un smart contract cuando yo lo programo en Solidity. Acá hay una sentencia en que lo estoy programando y cosas que no importan demasiado. Pero sí tenemos acá, esta parte de acá, que es una variable. ¿Qué significa una variable? Es este dato de acá, ¿sí? Estos datos de acá. Estos datos de acá son los que voy a poner acá. Tengo un dato que se llama mensaje, ¿sí? Que va a contener un mensaje y que va a estar ubicado acá, dado con este almacenamiento hash. Cuando yo creo el contrato, se ejecuta esto por única vez. Después esto de acá se elimina, lo que se llama constructor. Y fíjense que acá le puso al mensaje le puso la palabra hello world, ¿sí? Hola mundo. Esto va a quedar ahí grabado, el hola mundo,
inmodificable. Yo le taché esto de acá porque esto de acá justamente sirve para modificar, pero si esto no estuviera, este mensaje sería completamente inmodificable. Nadie lo podría modificar, ni siquiera la persona que grabó el contrato, ni un hacker, nadie. Ahora, obviamente, si yo tengo una cláusula que me permita modificar este mensaje ya en el contrato que lo grabé, que únicamente se puede grabar una sola vez por cuenta, ahí sí yo voy a poder modificarlo, ¿sí? Porque está la cláusula que me dice, bueno, poner el nuevo mensaje a ese mensaje. Obviamente que cuando se ejecuta esto, este hash, el almacenamiento hash, va a cambiar, pero como les dije, va a cambiar a través del código. El código sí lo puede modificar este almacenamiento hash, el resto no. Ahora, ya que venimos viendo todo esto, ¿cuáles son las características de un smart contract? Primero, que son programables. ¿Sí? Como vimos, yo puedo programarlos. Segundo, son determinísticos. Como dijimos, no puede haber aleatoriedad porque necesitan ejecutarse en todos los nodos y en todos los nodos debe dar el mismo valor. Siempre. Otra cosa es que la ejecución es automática. Pero es automática siempre dentro de lo establecido. No se ejecutan automáticamente por sí solos. Alguien tiene que iniciar esa transacción porque alguien tiene que pagar el gas de esa transacción. Va a ser cómputo, se va a estar gastando una computadora. Por lo tanto, va a ser recursos que alguien lo tiene que pagar. Entonces, no se va a ejecutar solo. Pero sí, una vez que se ejecuta, las ejecuciones esas son automáticas y no hay forma de cambiarlas, modificarlas, meterle algo en el medio, ¿sí? Va de principio a fin y se ejecutan. Ahora, las transacciones son transparentes y seguras. Como dijimos, tienen la seguridad de las claves privadas que estuvimos hablando tanto y el tema de que es transparente porque queda todo asentado en la blockchain. Cada cosa que pasa queda asentada en la blockchain. De hecho, en esta parte tenemos también una cosa que se llama logs. Los logs me va a permitir también ir mandando información de las cosas que se fueron haciendo. Entonces yo en este código puedo decir, bueno, cada vez que se haga una transferencia de un token hacia otro lado, se genera un log que diga se transfirió de tal persona a tal persona. Y eso también es parte de la blockchain, va a estar hasheado, por lo tanto también va a ser inalterable. Ahora, lo otro es que son descentralizados. ¿Sí? Acuérdense que tenemos una computadora que va a estar ejecutando esos smart contracts en diferentes lugares del mundo, todas a la misma vez, y va a estar comprobando que todo sea real, que no haya nada escabroso por ahí. Y también vamos a tener la información que se guarda, que no va a estar guardada en un único lugar, sino que va a estar guardada en todos los nodos del mundo. Lo otro es el almacenamiento permanente. Como lo dijimos, no se puede borrar. Si yo borro, se estaría modificando ese hash del que hablamos que está en la cuenta. La otra cosa es la integridad de los datos. Lo mismo, la integridad de los datos, acuérdense que está dada por ese hash del cual estuvimos mencionando. Después, lo otro es el acceso irrestricto. Como les comentaba, cuando hablamos de la web 2.0, estamos en una plataforma, una base de datos. Es mi base de datos, es mi computadora, yo la tengo en un depósito en, no sé, Arizona, por decir algo. Y puedo decir quién se puede conectar a esa base de datos y quién no. En cambio, en la blockchain no podemos limitar eso. Entonces, por más que la persona que haya codificado esto no le guste la cara de una determinada persona, no le puede decir, no te dejo entrar. La persona lo va a poder utilizar tranquilamente. Una vez que lo subís, dejas de ser dueño de ese código para que le pertenezca a todo el mundo, ¿sí? Porque todo el mundo lo va a tener. Y después, bueno, el hecho de que son Turing Completes. Turing Complete, en realidad no son los smart contracts, sino que es esta EVM, la Ethereum Virtual Machine. Turing Complete significa que se puede hacer cualquier operación que uno se imagine, si contiene la cantidad de recursos adecuados. Va a ser un tema de costos, no va a ser un tema de no se puede hacer. ¿Alguna duda hasta acá por ahora? No, por ahora no, Cristian. Perfecto. Genial. Bueno, algunos casos de usos de estos smart contracts. Ya vimos cómo funcionan. Ahora veamos para qué se usan, ¿no? Podemos tener almacenamiento de registros. Como dijimos, tiene información que es inviolable, que es súper segura, que nadie la puede modificar. Entonces, es genial para hacer almacenamiento de registros. Actividades comerciales. Tenemos una criptomoneda que sustenta todo el ambiente. En el caso de Ethereum tenemos el Ether, en el caso de Polygon tenemos el Matic. En el caso de Binance Smart Chain tenemos BNB. Entonces, tenemos todo un sistema económico que sustenta esto, y yo puedo aplicar cláusulas de pagos
antes de terminar la acción. Si por ejemplo quiero hacer una cláusula que cuando reciba dinero en mi banco le libere el pago a otra persona. ¿Cuál sería el problema ahí? Si yo no conozco a esa otra persona, la persona va a decir, mándame el Ether primero. Y yo voy a decir, no, pues si yo te mando el Ether primero, después nunca me mandas el dinero. Y entonces digo, no, mandame el dinero primero. Entonces vos le vas a, entonces el otro te va a decir, pero si yo te mando el dinero, después vos no me vas a mandar los Ether. ¿Sí? Entonces se genera una desconfianza ahí. ¿Cómo puedes solventar eso? A través de un smart contract que tenga esa cláusula, que sea, como decíamos, inviolable. Le digo a un smart contract, toma, acá tenés los Ether, pero no se lo des a esa persona todavía. Espera que me mande el dinero. Una vez que me manda el dinero, yo ahí voy y le digo, bueno, liberar el dinero a esta otra persona. ¿Sí? Entonces, cuando le libero el dinero, le llega a la otra persona. Obviamente, ahí ustedes me podrían decir, bueno, pero si yo ahí no le libero el dinero, no, la otra persona no lo recibiría y estaría en la misma situación. Ahí es donde entra en juego los oráculos. ¿Sí? Un oráculo descentralizado. Porque ahí yo estaría actuando de oráculo también, ¿no? Porque estaría interactuando desde afuera hacia la blockchain. Pero el oráculo descentralizado se encarga de ser alguien que no tiene que ver con ninguna de esas dos personas, que se encargue de comprobar que realmente ese dinero se recibió, por ejemplo, a través del banco, si directamente que pueda ver los datos. ¿Sí? La persona dice los datos con los que envió de la transferencia, esa transferencia es chequeada en el banco, ese chequeo entra al smart contract a través del oráculo y con eso se le libera el dinero a la persona. Y yo no podría decirle no me llegó porque directamente el banco le está informando que sí le llegó. Eso podría ser una aplicación, por ejemplo. Y solventamos el hecho de la no confianza entre las dos partes. Otra cosa, la cadena de suministros. Hoy en día se está hablando mucho esto del agrotoken y todo eso, que básicamente crean cadenas de suministros para poder traquear por dónde se hicieron. O yo tengo, por ejemplo, un grupo que mentoreo en un programa que están haciendo una cadena de suministro para la creación de bicicletas. Básicamente es decir, yo quiero comprar una bicicleta, pero las bicicletas tienen las ruedas que se hacen por un lado, el manubrio que se hace por el otro, la cadena es por el otro y así sucesivamente. Entonces es como hago para decir, bueno, la cadena fue hecha acá, el manubrio fue hecho por tal persona, esto fue hecho por tal persona, así se va haciendo toda una cadena de suministro que va quedando registrada en la blockchain, cómo es que fue pasando todo eso. ¿Sí? Entonces la persona después llega con su bicicleta y con un certificado de garantía diciendo cuál fue todo su recorrido. Después tenemos temas de hipotecas, ¿no? Mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario capaz que lo vemos un poquito más después porque me dedico a eso un poco. Contrato de trabajos, ¿sí? Protección de copyright. Obviamente si yo pongo algo en la blockchain, tengo un timestamp que va a decir yo lo publiqué en tal fecha. Después si alguien lo utiliza puedo comprobar que yo lo había creado antes. Servicio de salud. Acá no sé qué tan bueno sea el tema porque como los servicios de salud son un tema algo personal, ¿no? Información sensible, no estaría bueno poderlo divulgar a través de la blockchain. Así que ahí no sé mucho cómo es el tema, pero totalmente hay mucha gente que propone esto de decir, bueno, los datos son míos, ¿por qué tienen que estar en una clínica en particular? Si yo me quiero mudar en clínica, ¿cómo hago para llevarle todos esos datos a la otra clínica? Si yo lo tengo en la blockchain, directamente soy yo, con todos mis estudios de toda mi vida, voy y la persona, el médico lo puede ver a través de la blockchain, sin importar si es la clínica está acá o en Estados Unidos, España, donde sea. Procesos electorales, de hecho de esto después podemos hablar un poquito. Hay ya procesos electorales hechos a través de la blockchain. Yo no creo que sea nada fácil porque tenés que asegurar una identidad digital, que no es muy fácil hacerlo en todo el mundo. Y bueno, reclamaciones de aseguradoras, ¿verdad? Porque acá también puedes hacer las cláusulas de la aseguradora a través de la blockchain para poder liberar los pagos cuando pasan ciertas condiciones. Ahora, una de las aplicaciones bastante útiles en esto de la blockchain son los canales de pago. En Bitcoin podríamos hablar de un canal de pago, por ejemplo, el Lightning Network, si después lo quieren buscar. Eso es un canal de pago. Acá yo puse esta historieta entre estas dos personas que armamos. Que básicamente es una persona que va a comprar un café a un supermercado. ¿Cuál es el problema? Cuando va a pagar el café, este café le costaba $7 y la transacción le cobraba un gas de $100. Entonces,
¿qué pasa? Le estaría costando $107 el café. Obviamente eso no es rentable, ¿sí? Es algo que no tendría lógica. Sería el gas muy caro para poder hacer una transacción tan pequeña. O el tema de propinas, o ese tipo de cosas. Entonces, para solventar esto se inventaron lo que se conoce como canales de pago. ¿Qué es un canal de pago? Es básicamente una cuenta que se abre entre dos personas. En realidad puede ser dos personas o más, ¿no? En este caso estoy dando el ejemplo con dos personas. Básicamente un canal de pago es como decirle, bueno, yo te compré un café, ¿cuánto es? $7, genial. Fíamelo, ¿sí? Agregámelo a mi lista, ¿sí? De que yo te compré un café, $7. Al día siguiente vengo y le compro un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? $5, bien, anotámelo, ¿sí? Ya debo $12. Bien. Siguiente. Otro, no sé, otro paquete de galletita. $5 más. Bueno, ahora te debo $17. Tirá el otro y $17. Genial. A final de mes, ¿cuánto te debo? Y bueno, ahora me debes $500. Bien. Ahora hagamos la transacción. Pagamos esos $100 que había dicho, ¿no? 500 más 100, $600. Y en vez de pagar 4, 5, no sé, 30 transacciones, póngale que iba todos los días al supermercado, en vez de pagar 30 transacciones, pago una sola. ¿Sí? Eso sería un canal de pago. Obviamente, acá lo hicimos manual, pero hay forma de hacerlo electrónicamente. ¿Cómo? A través de la firma electrónica, de la cual venimos hablando. Yo puedo hacerle una firma electrónica, dejarle a esta persona, al cajero, que le debo $7. ¿Sí? O sea, pongo $1.000 en una cuenta, ¿sí? En un canal de pago. Pongo $1.000 en una cuenta. Pero esos $1.000 que están en ese canal de pago son míos. Ahora, yo le hago un ticketcito a esta persona diciéndole, bueno, te debo $7. Y lo firmo con mi firma electrónica. Entonces la persona esta va a tener mi firma electrónica diciendo que le debo $7. Después, en la siguiente, que gastaba $5 más, le voy a hacer otra firma con el mismo número de nons, ¿sí? Acuérdense que el non se podía usar una sola vez, diciéndole que le debo $12. Y así sucesivamente. El día de que se haga el cobro, esta persona, el cajero, va a decir, bueno, hoy yo quiero cobrar todo el dinero que esta persona me estuvo mandando. Entonces, ¿qué hago? Envío a la blockchain esa firma que esta persona me dio con sus $500 de gasto y hago el cobro que se transfieran eso hacia mí. Entonces hizo una sola transacción, pero siempre se fue dando la seguridad de que esta persona iba a tener el dinero en su cuenta cuando decida hacer esta transacción. ¿Sí? Además hay otra cosa, la transacción la inicia el cajero, por lo tanto la persona no estaría pagando por esa transacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, yo, perdón. Sí. Ignacio, no sé, perdón, ibas a decir algo. No, que se entendió, se entendió. Sí, yo lo entendí, pero te quería hacer una consultita, Cris, Sí. un poco retrotrayendo a lo que arrancamos la clase. Todo esto en principio está siendo gestionado por Web3, por lo que explicaste un poco al principio, o al menos la tecnología de blockchain es principalmente utilizada en Web3, esto es así. Sí. Ahora yo te hago una consulta y esto, si yo quiero armar un canal de pago, en el ejemplo este que vos acabas de poner, por lo que entendí, a ver si vengo bien, en principio yo tendría que realizar o confeccionar ese smart contract programando en Solidity, principalmente en Solidity. Ajá. Si bien puede ser en otros lenguajes. Ahora bien, no parece desde el punto de vista obviamente ya de nosotros y lo complicado que somos los abogados en algunos aspectos, pero todo lo que tiene que ver con si es seguridad, por ejemplo, una de las ventajas que vos explicabas antes por ahí de la Web3 es la seguridad, pero también una de las grandes desventajas es cómo yo, Estado o yo, sistema normativo supremo, controlo o regulo ese tipo de programa, por así decirlo, no quiero llamarlo, o de smart contract, basado en un lenguaje, digo, yo cómo lo regulo eso. Parece es la contracara un poco de la descentralización ventajosa que tiene la Web3, ¿o no? Es que totalmente. No sé si me entendiste, Sí. perdón. No, perfecto, sí te entiendo. Y justamente es un punto. Es un buen punto. Hay un tema, yo siempre digo, la verdad que lo que es blockchain no se puede regular. La verdad que eso se tienen que ir haciendo en la cabeza tanto los jueces como los abogados. No se puede regular. Es imposible. Una visión nihilista, digamos. Es que está hecho para que no pueda regularse. Está pensado para eso. Ahora bien, que eso no se pueda regular no significa que no vas a poder regular a las empresas que lo utilicen. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Sí, te sigo. Claro, en este caso sería al supermercado, por ejemplo, que utiliza este canal de pagos, por así Claro, decirlo. exacto. Ujú. Es decir, una vez que está escrito en la blockchain, cualquiera lo puede usar y no se puede regular. Ejemplo, Tornado Cash. ¿Sí? No sé si lo han escuchado, Tornado Cash. En mi caso no. Pero, Ok. no, no. Tornado Cash era un smart contract que lo que hacía era recibía dinero de todo el mundo. ¿Sí? Cualquiera le podía mandar dinero. Y justamente como la palabra dice tornado, ¿sí? Como que hacía un tornado de todo. Y después se lo da. Podías sacar tu dinero. ¿Sí? En una wallet diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Al hacer eso, nadie sabía de dónde venía el dinero. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lo utilizaban los hackers. ¿Por qué? Yo me robo dinero de algún lado, lo mando para ahí, me lo voy sacando en diferentes cuentas y nadie sabe quién fue. O sea, van a saber quién lo puso, pero después no van a saber quién lo sacó. ¿Sí? ¿Se entiende? Una especie de VPN de dinero. Básicamente es como decir, vos tenés $10, yo tengo $10, otro tiene $10. Bueno, hagamos una cosa, lo ponemos todo en la mesa, lo giramos, lo damos vuelta así y después, bueno, cada uno toma sus $10. ¿Sí? Entonces después, saber cuáles fueron esos $10 de cada uno es imposible. ¿Sí? Eso es lo que hacía Tornado Cash. Ahora bien, ¿cuál es el problema de eso? Yo hago el protocolo, ¿sí? Hago toda la lógica para que ejecute esa cláusula y que funcione de esa forma. Lo subo, ¿sí? A la blockchain. Eso queda en la blockchain, inmutable. ¿Sí? Cualquiera lo puede utilizar. ¿Entendés lo que digo? ¿Cómo vas a hacer para regularme eso? No se puede. ¿Sí? El caso de Tornado Cash igualmente sí es un caso muy específico, que ahora ya les voy a explicar un poquito más. Pero bueno, pensalo como estado. Como estado, ¿cómo haces para regular eso? O por ejemplo, otro ejemplo. Un casino. Ustedes saben mucho más que yo que un casino tiene 20.000 millones de regulaciones, ¿no? Eh, yo, programador, soy Cristian Marchese, agarro, me genero un casino virtual. Subo el smart contract. ¿Cómo haces para regularlo? Listo, me identificaste, vos fuiste el que lo programaste, bueno, me mandaste preso. Ok, voy preso, me muero inclusive, no pasa nada. Sigue el casino virtual corriendo. ¿Cómo haces para bloquearlo, para que la gente no lo use? Está escrito. Cualquiera puede usarlo. Justamente una de las cosas que hablábamos es que no se puede prohibir el acceso a eso. ¿Sí? Porque es físicamente imposible, ¿no? Porque no se deba, ¿no? Es porque realmente no se puede. ¿Sí? Porque justamente está en todas las máquinas. De hecho, vos podés levantarte tu propia máquina y ejecutarlo con tu propia máquina. Sin salir para afuera. Es lo que hace muy fuerte Bitcoin, por ejemplo. En Ethereum hay una cierta cosa de centralización de que todo el mundo utiliza, por ejemplo, MetaMask. MetaMask funciona con un nodo llamado Infura. ¿Sí? Entonces todo el mundo trabaja con Infura. Si Infura te bloquea algún servicio, obviamente te va a bloquear tu movimiento con ese servicio. Pero en Bitcoin, por ejemplo, cada wallet básicamente es un nodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si alguien bloquea un servicio, vos seguís teniendo tu propio nodo para correrlo. La otra persona sigue teniendo su propio nodo para correrlo. ¿Cómo hace para bloquearlo en todos los nodos? Cuando tenés millones y millones de nodos y en todo el mundo, no es que únicamente están concentrados en un país. Entonces sí, por eso digo, la parte de la regulación blockchain en sí, es algo que realmente no se puede hacer. Sí, podés regular a las empresas que utilizan blockchain. Como decía, acá en este caso podés regular el supermercado, por ejemplo. En el caso de Buda, que lo vimos hace un ratito, podés regular a Buda. ¿Sí? Porque son empresas que utilizan la blockchain. Pero la blockchain en sí no se puede regular. ¿Me explico? Igual, paradójicamente va a haber más adopción en la medida que se regule, porque hay una cara visible y hay una... Me parece como que también va del lado de mayor o menor adopción o uso del servicio en cuestión. Sí, entiendo, porque es como que te da una A nivel confianza, masivo, digo, te da algo. una confianza extra que esté regulado. Pero eso es una cuestión de cultura, ¿sí? Porque la cultura de hoy en día está acostumbrado a la regulación, ¿sí? A que todo haya alguien que supervise y le dé confianza, pero ¿quién es el que da confianza al que te da confianza, ¿sí? Sí, ¿Quién es lo que me dice que el gobierno, que está regulado por el gobierno, sea lo verdadero, sea lo original, ¿no? ¿Quién supervisa al gobierno? ¿No? Es como que siempre hay una imposición. Entonces, en esto de Web3 es como, bueno, yo soy mi propio regulador. ¿Sí? Entonces sí, obviamente,
Es un cambio totalmente de paradigma. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y no estoy diciendo que nada sea mejor o peor, ¿sí? Pero lo que te digo es algo totalmente diferente. No, lo que sí noto es que se complica incluso el derecho todavía regular muchos aspectos de incluso utilizados en Web 2, Web 3, o sea, estamos a años luz de tratar de mínimamente siquiera decir, bueno, empecemos a por lo menos analizar una idea de ver cómo registramos esto, cómo vamos a regular, no quiero utilizar la palabra regular, pero sí, esa sería la idea, pero es No, prácticamente es que creo que imposible. es regular. La palabra es regular. Pero por eso te digo, Claro. es como que hay que cambiar el enfoque. No hay que intentar regular la blockchain porque realmente no se puede regular. Sí, hay que regular a las empresas que utilizan las blockchain. No, Claro. es como la estás regulando intermediariamente. ¿Sí? Sí, 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 sí. En algún Sí, punto. ¿Sí? o incluso al usuario también, pero ya vamos, va a ser más, en este caso, por ejemplo, hablando de delitos informáticos, vamos a tener que hacer más hincapié ya con el delito cometido que con, por ejemplo, con la prevención, porque la prevención va a ser prácticamente imposible. Va a ser, bueno, vamos a tener que ir directamente a un delito ya consumado, eh, se me ocurre, digo, ¿no? En términos penales. Sí. Pero no, lo mismo se me ocurre con, no sé, con las regulaciones de acceso a la información o de datos personales. Eso va a estar completamente librado a la descentralización total y nosotros seguimos intentando ver qué información o qué datos sensibles manejan Google, Facebook o Twitter y vamos a tener, no sé, redes sociales que yo me acuerdo que en su momento lo leí en algún lado, que incluso ya existen redes sociales con Web 3.0 donde también utilizan obviamente márgenes, perfiles incluso si mal no recuerdo, a ver, vos me podés ayudar mejor en esto, había incluso redes sociales que fabricaban perfiles públicos para utilizar en Facebook o cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, existe. No me acuerdo ahora el nombre, creo que era española o algo así. Eso va a ser imposible incluso para tratar de regular en todo lo que tiene que ver con las leyes de protección de datos. Lo que es redes sociales en Web3 es vos sos tu propio dueño de datos. Es como, sos vos responsable de lo que pones, sos vos responsable de lo que haces. Sí, es como que no... Dejás afuera un poco el tema de regulación en ese caso. Como decís, en la regulación en cuanto a los datos me refiero, ¿no? No estoy diciendo que toda la blockchain sea buena, siempre lo digo. No. Pero capaz que no lo sabés, o sí, no lo sé, pero hay una discusión ya desde el año pasado con todo lo que es proyectos de reforma de la ley de protección de datos. Hay un bastante problema con eso importantísimo en nuestro país y sin embargo ya toda la internet está mudando o sea, algo así como, bueno, vos seguís tratando de discutir eso y nosotros nos vamos todos para Web 3 y denota lo atrasado que estamos en términos generales y las dificultades que vamos a tener el día de mañana para tratar de, para la redundancia de nuevo, de regularizar o regular un poco todo este tema. Nada, era una simple observación, perdón por interrumpirte. Es que es totalmente válido y creo que es lo importante de esto, ¿no? Lo bueno de esto. Justamente este debate es lo más interesante, me parece, lo más jugoso. Y sí, totalmente concuerdo con vos y es verdad, todo esto está yendo aparte muy rápido. Estamos en pañales todavía en lo que es Web3, pero está avanzando demasiado rápido y como decís, las leyes avanzan mucho más lento. A mí en mi empresa nos pasó que tuvimos que embarcar toda la parte de tokenización de activos reales en base a lo existente, ¿no? ¿Cómo hacemos para enmarcar todo esto en base a lo existente, generar alguna legislación que funcione para eso? ¿Sí? Porque no es que existe algo nuevo que nosotros podamos hacer. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de tokenizar casas, pero no hay ninguna ley que regule la tokenización de una casa. ¿Sí? Vender una casa por partecitas a través de un token en una blockchain. ¿Sí? Eso no existe. ¿Sí? Nosotros tuvimos que hacer toda una enmarcación de decir, bueno, creamos una LLC, a esa LLC le ponemos como patrimonio, no sé, la casa esa, hacemos un PPM, ¿sí? Que dejamos ante la SEC diciendo que emitimos tantos security token que van a estar que van a ser un porcentaje determinado de las acciones de esta LLC. Entonces vos poseés los tokens, tenés un porcentaje de esa LLC que tiene un porcentaje de esa casa. ¿Sí? Pero no es que en realidad vos tenés un porcentaje de la casa directamente.
Es como que se hace todo un proceso legal para eso. De hecho, fue mucho más lío hacer toda la parte legal que toda la parte tecnológica. Claro, pero disculpame, ¿no? Sí, Me meto más en el ejemplo. ¿Eso lo hiciste o tu empresa lo hizo en el exterior? Porque sí, 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 Estados acá Unidos. claramente. Estados Unidos, sí, acá. Acá no, olvídate. Ujú. En Argentina. Claro, incluso Estados Unidos entonces ya tiene problemas con ese tipo de regulaciones. Ni hablemos de Argentina, ¿no? Ya, No, ya obvio. es una cosa. Ujú, obvio. Y creo que, por ejemplo, España sí está un poquito más avanzado en el tema. Se permite el tema de la Security Token, sí, las STO. Obviamente cotizan como si fueran acciones. Por lo tanto, también hay un problema ahí cuando quiero entrar en un mercado secundario, ¿no? Porque no puedes tener un mercado secundario de acciones. Es como que tenés que ir contra el broker. También es un tema bastante complicado de la legislación. Cosa que un tecnólogo lo intentaría resolver simple, como bueno, vos tenés tal token, tenés estos activos y bueno, los intercambias, los vendés, haces lo que quieras, ¿no? Porque son tuyos. Pero bueno, legalmente no. Muy interesante, ¿verdad? Ujú. Perdón, repito la interrupción, pero bueno, nada, venía con No, algunas observaciones. no, no, pero perfecto, es justamente, como te digo, lo más nutritivo, ¿no? Ahora bien, bueno, acá justamente hablando de la tokenización de activos, ¿sí? Hablando de Roma. Hablando de broma. Perdonen mi contrato, ¿no? Este contrato de token de tenencia es para confirmar que la posesión de este token es para representar el 100% de las acciones de una LLC. Solo se emitirán 100 tokens y todos los derechos, beneficios y responsabilidades serán igualmente repartidos entre los poseedores de los tokens. No sé siquiera si este contrato es válido, ¿no? No importa. La cosa es que tenemos un contrato, ¿sí? Y este contrato está diciendo que tenemos 100 tokens y que esos 100 tokens se reparten en diferentes personas y cada uno de esos poseedores de los tokens van a tener un porcentaje de esa LLC. ¿Se entiende lo que quise poner? Sí, sí, sí. Una LLC es como una sociedad de Sí, responsabilidad limitada, un poco sí, acá, digamos. sí, sí, como una sociedad, pero bueno, que está representada por los tokens, ¿sí? Ahora Sí, sí, bien, las ¿sí? acciones serían los tokens. Exacto, Esa es sí, la diferencia. las acciones serían los tokens. Ahora, ¿cuál es lo bueno de esto? Que sería mucho más fácil para que las personas, como digo, lo puedan intercambiar. Decir, bueno, yo te los vendo, los compro, ¿sí? Y lo tienen cada uno en su billetera. Cada uno tiene una posición como si fueran al portador o como acciones al portador, ¿sí? Obviamente, por eso te digo, el marco legal es todo mucho más complicado, ¿no? Que hay que enmarcarlo en un marco legal. Ahora te estoy mostrando lo que es lo que sería la facilidad tecnológica. Y ahora esto lo voy a hacer, ¿sí? Para que lo vean. Esto es un token básico. Esto es un token básico. Este es un programa de Solidity, ¿sí? Entonces, esto sería un token básico. Como digo, bueno, lo pueden tener en la billetera las personas. No importa el código, sí, eso es lo de menos. Pero la cosa es, esto lo pueden tener en su billetera la gente. Ahora bien, yo acá les puse un contrato y ahora les digo, bueno, ¿cómo hago para verificar que ese contrato corresponda a ese token? ¿Sí? Y que sea unívocamente vinculado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Genial. Por eso digo, no se manejan por el código, no es lo importante. Lo que digo es cómo hago para vincular ese token con ese contrato y que nadie pueda decir que ese token no sea correspondiente con ese contrato. O sea, si me llevan después porque yo cometí alguna ilegalidad con esto ante un juez, el juez puede decir, ah, espera, vos tenés los tokens, acá vos tenés este contrato, están vinculados, por lo tanto a vos te corresponde tal cosa y acá la blockchain dice que esta persona no te mandó lo que te correspondía, por lo tanto esta persona está en falta y va preso. ¿Sí? ¿Cómo hace el juez para determinar eso? Por eso te digo, no se puede regular la blockchain, pero sí se pueden regular las empresas que utilizan la blockchain. Bien, yo acá como les digo, tengo el contrato. Ahora como les dije, tenemos variables de estado que son inmutables. Entonces yo puedo poner acá en una variable de estado, ¿sí? Que se llame contrato. Le puedo poner el contrato directamente, ¿sí?
Le pego el contrato. Le vamos a poner un nombre al token, ¿sí? El nombre se puede llamar derecho token. Símbolo DT. Cantidad, ¿cuánto dijimos que iba a ser? 100. ¿Sí? Para hacer 100%, ¿no? 1% por cada token. Y decimales 0, ¿sí? No tenga decimales. Trabaja con números enteros. Me voy a conectar mi Metamask. Perdón, Chris, una pavada, pero esto Sí. sería un NFT. No, esto sería un ERC20. ¿Sí? NFT es un 721. 721. Eso lo vemos en la próxima clase. Sí, porque me acaba de contestar En chino, ¿no? en chino y creo que ni el chino No. tiene esa Bueno, característica. para que lo Está bien, no, seguí. Está bien. Para que lo entiendan siempre, un NFT es no es intercambiable. Estos son intercambiables. O sea, si tengo 2% es como tener 1% más 1%. En NFT no. Sí, eso a grandes rasgos. Perfecto, clarísimo. Pero bueno, esto también es un token. Es como si fuera una fichita de casino. Imagínense una fichita de casino. La cosa es que tenemos 100 fichitas y cada fichita representa un 1%. Entonces las 100 fichitas representan el 100%. ¿Sí? Pero acá tenemos un contrato metido en el medio. Esto. Se metió acá. Pues digo, el código tampoco no le presten atención, ¿no? Como les digo, únicamente el tema es que tenemos un contrato ahí en el medio de todo este código. Perdón, Chris, una pavada. Yo puedo. El valor token, yo puedo hacerlo fijo, incluso variable también, dependiendo, no sé, distintas circunstancias. Sí, Puedo programar en ese aspecto también. lógico. Lo que pasa es que acordate que el smart contract en sí es determinístico. Vos le podés poner un valor determinístico. Si vos le querés poner un valor que venga de afuera, vas a tener que meter un oráculo. Por ejemplo, un token que el valor siga el de, no sé, de una acción determinada. Sí, sí, no, por ejemplo, el valor del dólar al día, no sé, 10 de la celebración del contrato, ponele. Claro, sí, sí, podés hacer un contrato que tenga el valor de ese y que empiece a comprar y vender ese valor. Obviamente que ahí vas a tener problemas económicos, ¿no? Que revisar. ¿Qué pasa si todo el mundo viene a vender y vos no tenés la plata para comprar? Claro, sí, 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 sí. ¿No? Pero por eso digo, ya sea un problema económico. Como poder hacer, se puede hacer. Como te digo, cualquier cosa que uno se imagine, se puede hacer. Son cláusulas que se tienen que ejecutar. Claro, no, yo lo decía justamente por eso, porque uno agarra un contrato y está plagado de cláusulas desde ya, ¿no? Sí. Y uno muchas veces suele ser el valor de, no sé, X cosa al momento de. Por eso lo preguntaba, genial. Claro, lo que pasa es que fíjate que acá vos no tenés acceso a leer. Vos decís el valor de tal cosa en tal momento. No tenés acceso a leer de acá, de este smart contract, ese valor. ¿Sí? Pero para eso existen los oráculos, como les decía. El oráculo sí va a poder leer ese valor e inyectarlo en el smart contract. Perfecto, sí, sí. Entonces sí, ahí perfecto. podrías tener ese valor. Por otro lado, sí podés poner una cláusula, ¿sí? Como este contrato, que diga el valor T al momento de tal cosa, ¿no? Y por más que no haya ninguna interacción con eso, está escrito ahí que fue eso y es inviolable. Como digo, el día de mañana esto se tiene que presentar ante un juez, está escrito acá, nadie lo pudo cambiar, y es así, ¿sí? Es como una prueba, una evidencia súper firme. Y bueno, acá ya conecté mi MetaMask, ¿sí? Y bueno, tengo que poner los datos de vuelta porque había reflejado, pero habíamos puesto derecho token, ¿no? El nombre de esto, DT el símbolo, el total supply dijimos que eran 100 y los decimales 0. Este transact significa estoy enviando esto a la blockchain. Fíjense que acá me aparece la MetaMask, igual que si fuera una transacción, porque se está haciendo una transacción, y me dice vas a pagar este gas, 0.0028 Matic, Matic bueno, lo estoy haciendo en Polygon. Confirmar. Pago ese gas y se crea el smart contract. Tarda un poquitito porque tienen que hacer todo el registro y bueno, acá está mi smart contract. ¿Sí? En este smart contract quedó grabado este contrato.
acá no lo voy a poder leer tan fácilmente, así que voy a agregarle esto. Para que se pueda leer nada más, pero había quedado grabado igual. Acuérdense que esta variable queda guardada en mi cuenta. O sea, no en mi cuenta personal, sino en la cuenta del smart contract. Fíjense, ahora cuando aparece acá el smart contract, que tiene una dirección acá. 0xAA2, puntos suspensivos, E0, no sé cuánto. Esto es una dirección, si ustedes la ven, fíjense que es una dirección igual que la dirección de una wallet. ¿Sí? Porque es eso. Lo que pasa es que adentro de eso también hay código. El código que hay es esto de acá. Si yo quiero ver, por ejemplo, acá donde dice contrato, acá dice, este contrato de token de tenencia es para confirmar la posesión de este token, es representada del 100% y bueno, todo lo que está escrito acá, ¿sí? Queda grabado y yo no tengo ninguna forma en que pueda cambiar este valor de contrato. Fíjense que lo que puede llegar a cambiar estas variables de estado que yo les decía son estas que están acá en naranjita. Es un approve, un transfer y un transfer from. No hay más para cambiar. El approve lo que hace es dejarle a otro que te saque tokens, que es lo que uno acepta cuando entra en un DEX como PancakeSwap. Si uno aprueba que PancakeSwap le saque cierta cantidad de tokens para hacer una transferencia. Este transfer es para transferir. Si yo te quiero mandar 10 tokens, te lo mando con este transfer. Y este transfer from es para mandar desde una billetera X que tiene este permiso, este approve, sacarle a otro y mandárselo a otra persona, que sería lo que hace PancakeSwap. Son las tres funciones que tiene, no hay más. No hay ninguna función que me cambie este contrato. Por lo tanto, este contrato va a estar grabado ahora en la blockchain de por vida. ¿Sí? Si esto va después a un perito o lo que sea en un caso judicial, se van a poder ver este contrato y que listo, que no se puede modificar. ¿Sí? Y esto lo estoy viendo acá por un tema de simplicidad, pero está escrito en todos los nodos de la blockchain. Por lo tanto, lo puedo ver acá, lo puedo ver en el Etherscan, en este caso en la de Mumbai, no en Mumbai Scan. En cualquier nodo, de hecho me levanto un nodo y lo voy a poder ver también. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora bien, acá esto fue un contrato simple, ¿sí? Muy simple. Ustedes saben que un contrato no tiene 60 palabras, 50 palabras. No, tiene caricias, 90 hojas, 100 hojas, ¿no? Por lo tanto, escribir eso en la blockchain sería realmente caro. ¿Qué es lo que se hace? No se hace de esta forma en realidad. Se le aplica un hash. ¿Sí? Tengo el contrato acá, le aplico un hash. Lo que guardo es esto. ¿Por qué? Porque es limitado lo que guardo. Es chiquito. Fíjense que acá tengo 60 palabras. Acá lo guardo en mucho menos. Si tuviera 900 hojas, sería este mismo tamaño que yo estaría guardando. Entonces lo que guardo es esto. ¿Cuál es el punto de esto? Que esto de acá, después sí lo subo a una web normal. ¿Sí? Web 2.0, una base de datos. Cualquiera puede agarrar y descargárselo. Ahora bien, el día de mañana voy ante un juez. El juez va a poder ver que este contrato tiene este hash. ¿Sí? Pero no va a saber cuál es el contrato. Pero yo, la persona interesada en hacer la demanda, voy únicamente con este contrato. ¿Sí? El juez viene, o el juez o el perito, el que sea, le aplica este hash, encuentra este hash y verifica que estos dos hashes sean iguales. Si los dos hashes son iguales, es que yo le estoy dando el contrato correcto. Si los dos hashes fueran diferentes, ahí es porque el contrato ese está modificado. ¿Se entiende? Sí, perfecto. O sea, no es que tiro el contrato a la basura. Yo agarro, el interesado tiene que guardar los contratos. ¿Sí? Pero la persona que está brindando el servicio, que está regulado o lo que sea, tiene que tener esto para que la otra persona pueda comprobar contra eso que su contrato es válido. ¿Sí? Y que si yo mismo digo, bueno, le grabé esto de acá y ahora yo digo, bueno, voy a decir que imprimo 110, me hago el vivo.
¿sí? Uy, mirá, se modificó acá el hash, ¿sí? Entonces, si yo con ese contrato contra el juez, me va a decir, no, este no es el contrato que vos subiste, el contrato que vos subiste es el que dice el demandante, ¿sí? Entonces, eso lo hace muy fácil verificar. Por eso les digo, tiene sus partes malas en cuanto a la regulación, cosas que son imposibles de regular, y otras cosas que son buenas porque te facilitan el tema de la regulación. Esto de acá te facilita un montón, ¿sí? Porque vos cómo haces para comprobar que un contrato sea válido ante un juez. Obviamente tenés forma, tenés peritos, tenés lo que sea, pero acá es mucho más fácil comprobar. Le aplicás un hash, son iguales, está bien, tu contrato es el verdadero, tu contrato es el falso. ¿Se entiende? Perfecto. Y fíjense que acá, digamos, yo que fui el que lo emitió, tengo los tokens. ¿Alguno tiene billetera? ¿Una meta más por ahí? No, yo tengo Exos, MetaMask. ¿Tenés meta más, dijiste? O... No, Exos. Ah. Fíjense que yo acá tengo 100 tokens. Este es el número de contrato. Bueno, este es el número de contrato, ¿sí? Si yo este contrato lo puedo agregar a la MetaMask. Voy acá a la parte de activos. Abajo de todo. Dice agregar activos. Pongo el número de contrato de este token que acabamos de crear. Añadir token. Fíjense que acá tengo los 100. Importar token. Y acá tengo los 100 DT que acabamos de crear. Entonces estos 100 DT me asegurarían a mí que yo tengo ese porcentaje de la empresa que dice ahí el contrato. Ahora, en el caso de que yo esto lo quiera vender, digo, bueno, a ver, alguna otra cuenta. Si ninguno tiene meta, si no se las manda a ustedes. Esta cuenta de acá me lo compra. Fíjense que entré a otra cuenta, ¿no? Esto lo tiene la cuenta 1, entré a la cuenta 2. Tengo 100 DT. Pero no quiero vender toda la empresa, quiero vender una parte nomás. ¿Qué hago? Le mando a la persona que le quiero vender. Le mando 20. ¿Sí? Un 20% de la empresa. Confirmo. Y esperamos que se ejecute la transacción. Un par de segunditos y listo. Acá ahora ya tenemos 80 DT, nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le mandé los otros DT a la otra cuenta. La otra cuenta es esta cuenta 2. Que obviamente no tiene cargados acá los DT. Así que copio la dirección esta del smart contract. Y lo agrego a mi MetaMask. Y ahí podemos ver que ya tenemos los 20, ¿sí? Que compré. ¿Se entiende? Sí, Chris, perfecto. Después, bueno, tenemos el tema de votaciones, ¿sí? Ya algo estuvieron viendo con el tema de las DAOs y el tema de Snapshot. Que se pueden hacer votaciones con estos tokens, viste, que creamos, podemos generar votaciones en función de la cantidad de tokens que tenés, que sea una cantidad de votaciones, cantidad de votos por cantidad de token, por ejemplo. Entonces, si tenés 80% de la empresa, tendrías el 80% de la fuerza de voto, pero nadie sabe realmente quién fue la persona que votó, sino cuántos tokens votaron cada cosa. Para eso sería Snapshot. Tenés el tema de DAOs, para el tema de las organizaciones y poder ejecutar el tema de ciertas cláusulas bajo estas cláusulas de smart contract por ciertas condiciones que uno pueda llegar a armar. Por ejemplo, si tal persona acepta mandarle a tal persona dinero y tal persona acepta mandarle a tal persona dinero, se envía el dinero, si no, no se envía. Póngale como para pagar a alguien que nos suministra recursos, ¿verdad? Después tenés otras redes más encargadas a la parte de elecciones, como ser Agora. Agora inclusive ya ha hecho elecciones a nivel de las que conocemos, ¿no? Una elección no presidencial, sino fueron más chiquitas, pero sí a nivel político, ¿verdad? Acá puse algunas noticias. En Japón, Suiza, América, en Ecuador también había, en España, acá en Sierra Leona, ¿sí?
elecciones que se han hecho a través de la blockchain. Como les comentaba, es un poco complicado el tema de las elecciones a través de la blockchain porque necesitas tener una identificación digital, ¿verdad? Pero por otro lado, son incorruptibles. Y otra cosa es que nadie te puede generar coerción porque nadie sabe quién es el que está votando. Porque no hay una vinculación física entre la persona y y el número de la wallet que vota, por así decirlo. Entonces tiene esa ventaja, pero también tiene la desventaja de que todo el mundo tiene que tener una cuenta digital, que no es nada fácil. Y bueno, acá en la bibliografía, ¿sí? Mastering Ethereum como siempre. Las noticias estas que les puse acá de Cointelegraph, de Crunch, un videito de YouTube que habla sobre las votaciones, que es como una noticia que hablaba sobre las votaciones de las elecciones a nivel blockchain. El EIP20, sí que fue el ERC que creamos recién, es un estándar. El 1400, que también es un estándar, pero es para Security Token, ¿sí? Cuando estamos hablando ya de tokens de securities, no con el text de Howey. Y bueno, Solidity Lang para estudiar cómo funciona el tema de Solidity. Como resumen, un smart contract es un programa determinista que sirve para correr cláusulas predeterminadas ante un flujo establecido que no puede ser alterado. Su proceso es transparente e incensurable. Sus usos pueden ser amplios, pero hay que evaluar bien si tiene sentido realmente o no. ¿Por qué es esto? Yo veo muchos chicos hoy en día que dicen, vamos a usar la blockchain, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, y lo primero que le digo, ¿pueden hacer eso con Web 2? Si lo pueden hacer con Web 2, ¿para qué van a pagar y hacerlo con Web 3? ¿Sí? Cuando uno va a trabajar con Web 3, tiene que tener bien fundamentado el por qué lo va a hacer. No la inversa. Primero, por defecto se hace con Web 2. Si hay alguna cosa que mejore utilizando la Web 3, se hace con Web 3. No es que sean intercambiables, no es que una va a anular la otra. ¿Sí? Son dos cosas que van de la mano. Algunas traen mejoras por un lado y otras no. Entonces hay que evaluar todo muy bien. El tema de la web 1.0, 2.0 y 3.0, acuérdense que la 1.0 era solo lectura, la 2.0 había interacción y la 3.0 estamos hablando de sistemas distribuidos. El tema de los oráculos, que dijimos que los smart contracts no pueden interactuar hacia afuera de la blockchain, solamente dentro de su propia blockchain, por lo tanto necesitamos oráculos que interactúen desde afuera hacia adentro del smart contract y de adentro del smart contract hacia afuera también. El tema de las DAO, sí, que eso fue lo que vino la vez con los colombianos, que son organismos descentralizados de gobernanza, y que se utiliza mucho el tema de las votaciones y crear cláusulas a través de las votaciones para que se ejecuten automáticamente y no tenga que nadie estar ejecutándolo a mano y evitar así la persona que tiene que ejecutarlo a mano, que puede ser corruptible, ¿no? Si esto se ejecuta a través de las cláusulas en base a lo que diga todo un organismo descentralizado, no hay forma de que alguien pueda alterar eso. Es como mucho más incorruptible, o por lo menos se va a hacer lo que dice la mayoría. Capaz que la mayoría no está bien, pero bueno, se va a hacer lo que dice la mayoría, lamentablemente. El Agora, sí, que como expliqué es una blockchain más especializada en lo que es los sistemas electorales, que lo pueden ver si quieren. Y bueno, después, ¿alguna consulta? Por mi parte no, Chris. Te hice todas durante la clase. No hay problema, ¿no? Pero eso está bueno porque haya más interactividad. Aparte, como digo, esta es la parte jugosa, ¿no? La interacción. Ahora, si no hay ninguna pregunta, como siempre les dejo una actividad para que la piensen si quieren. Acá le puse, sin necesidad de programarlo, ¿no? Porque no hace falta que entiendan de programación. Pero plantear un caso de un uso de un smart contract y diseñar el flujo como debería seguir. Así como, por ejemplo, les diseñé, que en realidad no lo hice yo, no lo copié. Creative Commons por las dudas, ¿no? Esto de acá, ¿no? Un flujo. Ahora, no sé si esto tendría sentido hacerlo con un smart contract, ¿no? Pero bueno, buscar algo que sí tenga sentido hacerlo con un smart contract, que realmente le vean una ventaja el hacerlo con un smart contract, y poder plantear el flujo de cómo sería eso. Cómo lo tendría que resolver ese smart contract. Cuáles serían esas cláusulas que debería seguir y cuál sería el flujo que deberían seguir esas cláusulas. Creo que eso es algo muy interesante para verlo. Y de hecho, si alguien lo hace, le pediría que me lo envíe porque me parece interesante que lo pueda ver desde el punto de vista legal, ¿no? También cuáles son el flujo que ustedes podrían pensar que esto podría llegar a servir en su ámbito. Y después, lo otro que le decía, ¿por qué utilizar un smart contract ahí? ¿No? O sea, que agilice algo, aporte una solución, si no... Sí, sí, claro, lógico. Que aporte una solución y que realmente esa solución no pueda ser solucionada a través
mecanismos de programación comunes, ¿no? Que realmente se vea que necesita esta idea de descentralización. Y como le decía, por ejemplo, esto de acá, este es smart contract que creamos acá. Esto de acá tiene el sentido de decir, yo voy a hacer una empresa, quiero generar transparencia a mis usuarios y darle la seguridad que ni siquiera yo voy a ser capaz de borrar mis bases de datos y subir otro contrato y después decir que este fue el contrato que yo había puesto desde el principio. Que en el caso de que fuera un ente centralizado, no digo que se haga, pero se puede hacer. ¿Sí? La verdad que si Facebook quiere cambiar las bases de condiciones y decirte que las bases de condiciones que él tiene, las tiene desde hace 10 años y no tenemos forma de comprobarlo. ¿Sí? Entonces, esto tiene ese sentido. Ahora, la idea es, si pueden encontrar alguna otra cosa en su ámbito que les sirva, que tenga algún sentido generar unas cláusulas a través de un smart contract en el cual se pueda guardar información que no pueda ser adulterada, que no pueda ser manejada o ese sentido, estaría muy bueno que puedan plantear cómo. ¿Sí? Como digo, no programarlo, sino plantear el cómo. Sí, yo estaba pensando, pero mi ámbito de trabajo es el derecho penal, entonces se me complica bastante pensar en algo, pero algo se me va a ocurrir en estos días. Bueno, las estafas son penales, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Se puede pensar a través de las estafas. Tal cual, estaba justo pensando en eso, tal cual. Porque después el ámbito de aplicación es muy corto, ¿no? Para el resto de los... Pero sí, algo vamos. Sí, Vamos a ver si inventamos. un asesino no va a ponerte en blockchain, yo asesiné a tal persona. Tal cual, tal cual. Sí. No, pero sí, estaba pensando antes incluso de... Cuando hablaste del tema de los testeos, viste que hablabas del camino de justamente estas empresas que tienen que por su nombre y obviamente por cómo trabajan son los que justamente testeaban estos códigos. Lo estaba pensando también en estos procesos de, por ejemplo, de pentesting, donde vos tenés un delito que es, por ejemplo, que todo ingreso, también que el delito de hacking, por así decirlo, está pésimamente redactado, pero que todo ingreso indebido a una base de datos configuraría un delito. Lo estaba tratando de pensar por ahí, bueno, listo, veamos la forma de que todo lo que exceda el objeto de un contrato, por ejemplo, de pentesting, en principio podría incurrir en un delito. Pero ya estamos estoy delirando muy por arriba, pero algo vamos a ver. No, bueno, pasa, está bueno el proceso, ¿no? Después, que sea realizable o no, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero está bueno el proceso. Como por eso les decía también que si llegan a pensarlo, o sea, obviamente no es obligación, pero si llegan a hacerlo, me gustaría que me lo manden para yo verlo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Así que, bueno, eso me parece que es todo. La próxima clase sí vamos a estar viendo un poquito más del tema de tokens y RC20, como les decía, 721, los NFT, que están bastante de moda.